cosas. Escúcheme bien. 3 cosas que combinan una. Dice que está en esa tarjeta, no solo dicen, pero yo tuve la oportunidad de verla. Siendo jesuita no solo, pero jesuita bajo inducción y juramentación, lo que quiere decir de la milicia del Papa. No todo jesuita es inductado y juramentado. Esto es producto del 4º voto que toman los jesuitas, si ustedes no sabían. Todo el clero solo toma 3 votos. Monjes, monjas, sacerdotes, obispos, todos toman 3 votos, pero el jesuita toma 4 votos. El 4º es de sumisión absoluta al Papa de Roma, en la defensa y protección de la doctrina del Papa a espada y contra la vida de quien sea, gobierno, familia, hermanos, hermanas, de quien sea. Para despistar y para dramatizar y causar otra cortina de humo, en los últimos meses, después que la segunda parte de mi testimonio salió, donde se revela la juramentación de los jesuitas por primera vez en la historia, en esta pieza breve de mi testimonio, el general de la orden jesuita renuncia por primera vez en la historia de la orden jesuita. ¿Creen ustedes que es coincidencia? Segundo, después de la renuncia de Pedro Arrupe, el general de la orden jesuita, que me trajo a mí a juramentación, entonces el Papa acepta su resignación contrario a la constitución de la orden jesuita, que no puede nadie resignar, que tiene que morir en el oficio. Y entonces el Papa decreta después de su retiro que hay que poner las cosas en orden con la orden jesuita y que hay que reajustar la orden y que hay que llamar, y aparece ante el mundo y el pueblo católico romano como que él tiene las riendas y tiene la autoridad y poder, pero no sabe el pueblo católico quién se las dio. Cuando los cardenales están reunidos en esa hora, bajo esa tarjeta se escribe un nombre, primero una señal, vamos a hacerlo en el orden profético, se escribe una señal, una marca, se dice en latín tu es vicario filii Dei, tu es vicarius filii Dei, en el lenguaje del anticristo, el primer título de un papa. Segundo, se le da el nombre que va a tomar, en este caso del presente Papa, Juan Pablo. Y tercero, se le da un número, Juan Pablo II. Apocalipsis dice marca, nombre, número. Ahora búsqueme una máquina, una corporación que comience siquiera a coincidir en estas cosas. Alguien no está viendo. Gracias a Dios por su don inefable. Escúcheme. ¿Hasta qué punto esta embriaguez se está extendiendo? Jesús dice, tanto se está extendiendo que hasta profetizó en el capítulo 24, verso 24. Lean, hablando de los anticristos, que no cabe duda que es el clero católico romano junto con los que se van a unir a ellos más tarde. El sacerdote, a la par del papado, como yo, en el caso de ser ordenado, fui ordenado bajo una palabra similar, bajo una expresión similar en latín. ¿Sabe cómo se ordena cada sacerdote? Se le dice por el obispo después de la imposición de mano, tú es alter Christus. Dígame si estos son sacerdotes budistas, o brahmanes, o maometanos, o de la iglesia satánica, los satanistas, o a lo mejor los comunistas, o los socialistas, o ateos, o masones. El sacerdote católico romano. Tú es alter Christus, en otras palabras, tú eres otro Cristo, le dice el obispo. El derecho canónico lo expone igualmente de la misma forma, en el idioma que sea. Escúcheme bien.
capítulo 24, verso 24, como el Espíritu Santo me traía a esta liberación. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, dirán la verdad, engañarán si es posible. Oiga, se está haciendo bastante esfuerzo, por decir la verdad, bastante esfuerzo por engañar. Si fuera posible, aún a los escogidos. Hoy día, y es histórico y profético en esta noche, en esta iglesia local, de que en este momento se les va a recordar a ustedes que hoy día, en esta hora profética, en esta ciudad de Los Ángeles, y aquí para hacerlo más profético, en la ciudad de Whittier, hay iglesias que declaran en esta hora, y hombres llamados de Dios que declaran, primero, que el catolicismo romano es una iglesia cristiana. Segundo, que hay católicos romanos que son cristianos dentro del sistema católico romano. Y tercero, que el Espíritu Santo se está derramando dentro del catolicismo romano. Cuarto, que los dones, ministerios y operaciones del Espíritu Santo, ya esto se acerca no solo a blasfemia contra el Padre y contra Cristo, ahora contra el Espíritu Santo. Que los dones, ministerios y operaciones del Espíritu Santo se habían guardado y reservado inclusive antes del movimiento pentecostal en Estados Unidos hace 200 años, estaban guardados en el Vaticano. Yo les voy a decir lo que está guardado en el Vaticano. La palabra también en latín, he aludido a 3 sentencias latinas en esta noche que pudiera aludir a miles. Para los que dicen que todavía no sé ni latín. La palabra profética declara en este idioma del anticristo este otro misterio. La palabra Vaticanos es la palabra etimológica donde viene la transliteración de la palabra Vaticano en español. En latín es Vaticanus. Es la raíz latina que define esa palabra como centro de agorería, centro de adivinación. En el libro de Crónicas se nos relata de todos los reyes de Israel como el Espíritu Santo me llevaba a entender. Y en el libro de Reyes, primera, segunda de Reyes, primera de Crónicas, segunda de Crónicas, se me llevaba el Espíritu Santo por toda esta trayectoria hasta el Antiguo Testamento para ver el celo de Dios, cómo se desplegaba en contra de los agoreros, adivinos y pitones. Y la palabra Vaticanos quiere decir centro de adivinación, centro de agorería. Si este centro de adivinación y agorería, ¿quién cree usted que opera ahí? ¿Cristo o el anticristo? Esta es la oficina de Satanás en la tierra. Usted va a decir, pero ¿y qué pasa con las otras cosas? La brujería, la santería, la masonería. Sí, ¿cómo no? Perfectamente, no hay. Figúrese que Dios lo está revelando todo, paso a paso. Mire, aquí tengo yo un libro conmigo. Dice brujería, santería, horóscopo, espiritismo, catolicismo romano y otros cultos. Ella, la madre de todos ellos. Aquí este libro no solo tiene las enseñanzas, pero está llena de estampitas que han sido bendecidas y que están trabajando en la brujería, en la santería, en el ocultismo, en la masonería, etcétera, etcétera. La conversión de un católico romano, que usted lo fue, hasta ese punto no solo está haciendo el pueblo de Dios persuadido a diestra y a siniestra, si fuera posible, para engañarse de que el católico ya es cristiano, hasta ese punto de que inclusive
en esta hora se habla y se dice que, cómo no, vamos a unirnos para combatir el mal. Y a mí me llaman los sacerdotes en la radio. Vea si los sacerdotes lo saben, y lo saben bien. Me dice, ¿por qué usted no habla como los otros predicadores que no hablan nada en contra del catolicismo? Oiga, pero ¿y de quién es este amigo? Yo le digo, usted tendrá sus amigos, pero yo sé que no es mi amigo, porque mis amigos todos están en Cristo. Jesús dice, mi amigo es aquel que hiciere las cosas que yo le mando. ¡Aleluya! Ahora yo conozco quiénes son mis amigos. Dice, ¿quién es mi hermano? También. Que no sabe usted quién es su hermano y su hermana. ¿Todavía? ¿Cómo es eso de hermano por acá y hermano por allá, cuando no llegan ni a primos hermanos? Escuche bien. Capítulo 12 del Evangelio de Mateo, verso 43, 44, 45, 46 en adelante. Vea el contexto y el texto de esta confrontación de Cristo con los fariseos. Dice que le llamaron, le interrumpieron. Sí, muy propios para interrumpir todo el tiempo el mensaje de Dios. Dice que le interrumpieron. Y al interrumpirle, como me interrumpieron a mí en San Antonio, con una navaja casi ya al cuello que me llegaban en la plaza del Álamo, entonces me interrumpieron, me raptaron y un sacerdote me tranca en una habitación de un hotel. Y por la gracia de Dios, Dios me dio liberación. Escúcheme bien. ¿Por qué estas cosas? Esto no es en la Edad Media. Esto no es en España ni en Colombia. Esto acaba de suceder aquí ahora. Hace 3 semanas. Un súbdito del obispo Talamandari, allá en Juárez, con el cual Dios me permitió tener un debate en la televisión, en el Canal 5. El fuego está ardiendo. ¿Quién lo apagará? Escúcheme bien. En ese sentido, desde un lado para el otro, usted comienza a ver todos los ejemplos, todas las señales contrarias, hasta el más celoso deseo de que los católicos puedan ser cristianos. Yo tengo ese deseo. Yo tengo el más grande deseo desde la raíz de mi corazón, de habiendo sido lo que yo fui, y habiendo Cristo hecho por mí lo que hizo, de que cada católico pueda ser cristiano en esta hora. Nadie puede desearlo más que yo. Por eso predico lo que predico en esta hora. De no hacerlo, usted no podría decir que es verdad que tengo ese deseo, mucho menos que aún oro, ayuno, esperando ver la conversión de cada católico, cada segundo, y Dios lo está llevando a cabo. Cada día oímos testimonios, cada día. Hoy me llamaron de la librería, allí en la librería Betania, los católicos vienen y son salvos casi cada día. Este es el mensaje que se les está dando. Vienen en busca de escapularios, vienen en busca de misales, vienen en busca de crucifijos, vienen en busca de estampitas hasta del Papa, que ya algunas librerías las tienen por ahí. Pero encuentran a Cristo y a su Evangelio. Aleluya, aleluya. Escúcheme bien. Cuando esa tarjeta es dada con estas señales muy proféticas, desde Cristo al Apocalipsis, yendo inclusive al profeta Daniel, si usted no lo sabía, ya Daniel hablaba del papado en la última etapa de él, del papado en la última fase de él, ya Daniel hablaba de ello, en la fusión de los gobiernos de la tierra, el último de los imperios, que se formará dentro del mercado común europeo. Escúcheme. ¿Y quiénes son estos estados? ¿Quiénes son estas naciones? Las mismas naciones católicas romanas. Las mismas naciones católicas romanas que hoy día, bajo la doctrina del papado, bajo la doctrina del poder temporal del Papa, bajo la doctrina de la
de la doctrina de la sucesión apostólica, la perversión de que Pedro fue el primer papa, de que fue el príncipe de los apóstoles, bajo esa doctrina católica romana de la sucesión apostólica, los países que han sido católicos romanos, uno por uno, han ido cayendo ¿en qué? En el evangelio, en el comunismo. Y usted, siendo católico y católica, salió huyendo del Salvador. Siendo católico y católica, salió huyendo de Guatemala. Siendo católica y católica, salió huyendo de Nicaragua, de Cuba, etcétera, etcétera. Y usted todavía está pidiendo a la Virgen que liberte a su país del comunismo. ¡Qué paradoja! ¡Qué paradoja! Dese cuenta de que Cristo quiere libertarle. Digo, dese cuenta de lo que Cristo quiere libertarle. Los hombres de política han querido hacerlo. Benito Juárez lo quiso hacer. Quiso librar a su país en su afán, en su nacionalismo, en su patriotismo. La sangre le hervía contra las amenazas, no solo, pero la deteriorización de su población indígena a base del romanismo y del catolicismo romano, que saliendo del paganismo indígena quedan en el mismo paganismo católico romano, y lo que es peor, ni sale el uno ni entra el otro, quedan los dos. Hasta 500 años después de conquista, los indios y la población indígena, como predicaba este servidor en la ciudad de Guatemala, yo veía venir a inditas de 98 años, recibiendo a Jesucristo como el Salvador de sus vidas. Eran inditas que sin zapatos, simplemente sin fuerzas ni energía, quizás hasta por la falta de nutrición y ya no solo por la edad, no podían caminar, pero a la hora de abrazar a Cristo para ser libres de este maleficio papal, para ser libres de esta maldición papal, corrían desde distancia enorme. Digo corrían, no caminaban, corrían, comenzando a quitarse sus escapularios con cantidad de crucifijos, y rompían las ataduras de Satanás por el poder de Jesucristo. Ciertamente, de algo quiere Cristo libertarle a usted en esta noche. Usted tiene mucho que decir como cristiano o cristiana. Cuando usted habla de que Cristo le libró de la droga, le libró del alcohol, le libró de ser mal padre, de ser mala madre, de ser mal hijo, de ser mala hija, usted olvidó que tenía una religión siendo mal hijo, que tenía una religión siendo mala hija, que tenía una religión siendo un ladrón, que tenía una religión siendo un adúltero, que tenía una religión siendo un drogadicto, que tenía una religión siendo una prostituta, que tenía una religión. Usted se olvidó. 3/4 partes del mundo, dicen las estadísticas en esta hora, 3/4 partes que cumplen la profecía en el capítulo 16 de Apocalipsis. 3/4 partes de este mundo, como este jinete del caballo blanco se pasea por el mundo como lo hace Juan Pablo II. 3/4 partes del mundo. Usted pudiera decir, pero ¿y qué de todos estos viajes? Siquiera ya se hubiera parado el comunismo. Escúcheme lo que está pasando. 3/4 partes del mundo que en esta hora, entre más visitas hace, más comunismo hay, más miseria hay, más materialismo hay, y más perversión del evangelio comienza a tener lugar. En el capítulo 18 de Apocalipsis hay una invitación. Quiero hacer alusión a ella en esta noche. Y después de estas cosas, hemos aludido a cómo es inconfundible la realidad de que el Papa no solo puede hacer Cristo, mucho menos ser Cristo, pero ni siquiera un siervo de Jesucristo. Cuando la frase latina lo califica, tú es vicarius filis Dei, ¿sabe lo que está diciendo? Los cardenales que lo proclaman y le ponen la tiara en la misa de coronación, o le preparan para la misa de coronación, ¿sabe lo que le están diciendo?
Tú eres, lo voy a hacer una transliteración, no una traducción, transliteración del latín. Tú eres el que tomas, tú eres el que tomas el lugar. Tú eres vicarios, tú eres, en el orden gramatical en español, tú eres el que tomas el lugar del Hijo de Dios. Tú eres vicarios, el que toma el lugar. Filii Dei, Hijo de Dios. Si frente a esto, frente a la profecía, ya no solo frente a la tradición católica romana, frente a la historia católica romana del papado, pero ahora frente a la profecía, frente a la doctrina de Cristo, frente a las enseñanzas de Cristo, y ahora frente a la invitación que Dios le hace, usted todavía persiste e insiste en seguir siendo católico y católica. Usted no se rebela contra nadie, sino contra Cristo y contra el Evangelio de Jesucristo. Usted tiene una rebelión sin causa y no hay quien justifique una rebelión sin causa. Y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria, y clamó con fortaleza en alta voz diciendo: caída es la grande Babilonia. El nombre que se le dio a la institución católica romana en el capítulo 17 es la grande ramera, no cualquier ramera, la grande ramera. ¿Por qué el Espíritu Santo haría esta diferencia? ¿Por qué no ramera? Pero dice la grande ramera. Hay testigos de Jehová, hay mormones, hay de la ciencia cristiana, hay carikrishnas, hay de todos los ocultismos y cultismo, de todo. Sin embargo, vea lo que el ángel declara. Aquí hay una grande ramera. No solo una ramera, grande. Y no es una grande ramera tampoco, es la grande ramera. En ese mismo capítulo le da el segundo título y le dice asimismo: la madre, verso 5 del capítulo 17, la madre de las fornicaciones y abominaciones de la tierra. Ha concebido hijas en su trayectoria, desde las ideologías políticas como es el comunismo, al socialismo, al fascismo, a la masonería inclusive. Todo lo ha concebido en su camino. No hay nada fuera de ella que pueda operar sin alguna parte de ella. Digo, nada hay fuera de ella que no pueda operar sin alguna parte de su liturgia, sin alguna parte de sus santos, sin alguna parte de sus vírgenes, sin alguna parte de su sacerdocio, sin alguna parte de sus sacramentos, incluyendo el satanismo. Si ustedes no sabían, la misa negra que celebran los satánicos y el sacrificio tiene que celebrarse con una hostia consagrada ya por el sacerdote. ¿Qué conoce Satanás de lo que el sacerdote hizo con esa hostia? Lo sabe bien. Nunca el papado ha sido más relevante que en esta hora de historia y de profecía. El papado, que antes casi estaba en duda, como les dije al principio, ahora hasta los presidentes, ya no gobernadores, ya no incluyendo alcaldes, ya no, pero ni siquiera reyes o emperadores, pero ahora hasta presidentes de los Estados Unidos ya comenzaron a dar la bienvenida a los papas de Roma en este país de herencia protestante. Hasta contra la constitución del país. Escúcheme bien. En tercer lugar se le da el nombre de Babilonia la Grande. No solo grande ramera, la grande ramera,
la madre de las abominaciones y fornicaciones de la tierra, pero ahora es la grande Babilonia, Babilonia la grande. No es Babilonia, dice, yo decía como jesuita antes que esa era la Babilonia que se va a construir en el futuro. Qué interesante, ¿eh? ¿Nos han encontrado ustedes ya con estos libros? Están por ahí. Ya saben de dónde vino esa expresión. Rivera fue un jesuita comisionado en el siglo V a hacerlo. Alcázar en el siglo XVI, otro jesuita a hacerlo. Tercero, Lacunza, otro jesuita. Y hoy día muchos jesuitas más, ya no solo son asignados cada 100 años, ahora casi todos los meses asignan a otros a escribir nuevos libros para encubrir la identidad que tiene el anticristo con el Papa de Roma. Una obra especial. Pero gloria a Cristo, que esta palabra, dice el libro de Hebreos, ¿qué hace? Es más penetrante que toda espada de 2 filos. Aleluya. Y esta palabra, como luz, penetra en las más densas tinieblas. Aleluya. No hay tiniebla que no sea descubierta por esta palabra y el poder de ella. Podrán por un tiempo ocultarse, pero llega el día y la hora que se va a declarar, se va a manifestar. Como Babilonia la grande, dice que viene su caída, verso 2, y clamó con fortaleza en alta voz diciendo, caída es la grande Babilonia, y es hecha primero habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. 3 características de la conspiración, que es el sistema católico romano. Así como su conspirador, el líder, tiene estas características proféticas, y de lo cual Cristo me libertó de ella. Porque hay quienes dicen que no están de acuerdo con el Papa, pero están de acuerdo con ella. Y dice, no, pues yo quería estar de acuerdo con ella también. Y el Espíritu Santo me dice, ni con él ni con ella, solo con Cristo. Aleluya. Gracia sola, fe sola, la Biblia sola y Cristo solo. Aleluya. Y usted no puede venir ni por gracia, ni por fe, ni por la Biblia, ni a Cristo mucho menos, viniendo aún con simpatía al Papa. Porque si alguien ya no se va a salvar, es el mismo Papa de Roma, por el cual el Espíritu Santo dice que no hay ni que orar por él, porque dice que no se puede orar por aquel que ha cometido pecado de muerte. Este es el grado final. A esto me trajo el Espíritu Santo. Escúcheme bien. El Papa, al hacerse Cristo en la tierra, no solo toma el lugar de Dios. ¿Cómo creen que le recibieron aquí? ¿Cuál fue el título que le dio hasta la prensa, especialmente el canal 34 y el canal 52? ¿Qué títulos no le dieron? ¿Qué título? Dice, el Santo Padre. El vicario de Cristo en la tierra. Escúchelo. Pero también dijeron la paloma blanca. Y ya por todos lados se está corriendo el título, la paloma blanca. Si ustedes no lo sabían, entre las características del capítulo 6, el caballo que cabalgaba era blanco. Este Papa va vestido de blanco a todas partes. No lleva un Nuevo Testamento siquiera en su mano, pero lleva un crucifijo que lo identifica con el arco de que profetiza que el jinete llevaba en su mano. Si ustedes no sabían el crucifijo, todo lo que tienen que hacer